de causa y solución, ahora con el título IA aplicada a HACCP y buenas prácticas de manufactura. Este es el paso cero para inscribirnos al diplomado Gestión de Inocuidad Alimentaria que estamos por iniciar el próximo 28 de julio para especializarnos como Food Safety Specialist. Adelante, gracias, Gustavo. Muy buenas noches. Si me Hola, puedo buenas poner noches. buenas noches. Solo comentarles que por motivo de esta masterclass, pues tenemos descuentos especiales para inscribirse a nuestro diplomado y los invitamos a formar parte de las becas que tenemos con 30% de descuento. Les quiero comentar quiénes son los facilitadores que van a estar con ustedes en esta formación internacional. Adelante, por favor. Tenemos expertos en el área de inocuidad alimentaria que nos van a estar ayudando para especializarnos. En México, Francisco Trujillo, quien es especialista en proveedores e inocuidad. Gustavo Machuca, con quien vamos a estar ahora, es especialista en calidad, inocuidad y mejora continua. Su servidor, que va a estar apoyando todo el diplomado. Carolina Sainz, de Colombia, ella es especialista en calidad, inocuidad y mejora continua. Ahora el programa se está fortaleciendo con el uso de herramientas de inteligencia artificial, como vamos a ver en esta masterclass. Les quiero mostrar en la siguiente slide el contenido del diplomado. Al inscribirse, ustedes reciben material didáctico para cada uno de los módulos, un libro de trabajo, proyecto real asesorado y la certificación Food Safety Specialist. Y dentro del diplomado vamos a pasar por 6 módulos que se encuentran en la siguiente slide. En el primer módulo vamos a estar revisando todo lo relacionado a buenas prácticas de manufactura. Hay 2 módulos de HACCP, HACCP básico y HACCP avanzado. También después vamos a encargarnos de fundamentos de inocuidad alimentaria y sistemas de gestión con ISO 22000. Y vamos a fortalecernos ya en el módulo 5 con Kaizen e inteligencia artificial en inocuidad alimentaria. Y finalmente vamos a cerrar con cultura de inocuidad e integración de sistemas de gestión alimentaria para especializarnos en Food Safety Specialist. Adelante, ya para irnos dejando con su facilitador, les invito a aprovechar el descuento por participar en esta masterclass. Durante esta semana y la siguiente tendremos esta promoción. Solamente tenemos 7 cupos disponibles con este descuento, así que les invito a que lo aprovechemos. La oferta está válida hasta el 23 de julio. En unos momentos se les va a compartir en el grupo de WhatsApp toda la información del diplomado junto con precios y más detalles. Si quiere más, puede escribirnos acá al correo que está en pantalla y al teléfono que vemos acá, 7045-0437. Bien, vamos a dar inicio a nuestra masterclass. Antes, recuerde mantener en mute su micrófono. En caso de alguna conexión, ténganos un poquito de paciencia. Las preguntas las vamos a dejar para el final, para darle espacio al maestro Gustavo para que desarrolle todo el tema. Pueden ir haciendo las preguntas acá en el chat, en vivo, de cada Zoom, o hacerlas a través del WhatsApp. Listo, sin más, les presento entonces a nuestro facilitador de la Masterclass IA aplicada a HACCP y BPM. Él es Gustavo Machuca, él es un experto en calidad, inocuidad, mejora continua y operaciones, con más de 12 años de experiencia, desempeñándose como gerente de calidad e inocuidad y gerente de operaciones en diversos sectores, incluyendo la industria alimentaria, experiencia que ha desarrollado en multinacionales líderes como Kimberly-Clark, Unilever, Hanesbrands y Subway, donde ha liderado implementaciones de programas de inocuidad y mejora continua. Su trayectoria incluye la gestión de la inocuidad y calidad en procesos de producción de alimentos y el manejo de alimentos seguros en restaurantes. Además, su experiencia práctica es facilitador y consultor de sistemas de calidad e inocuidad en causa y solución y docente asesor de maestrías en las principales universidades del país. Es ingeniero industrial de profesión con maestría en gestión de calidad y maestría en gestión de marketing, posgrado en gestión de proyectos PMI.
Black Belt, Lean Six Sigma certificado, lo que le permite aplicar metodologías de mejora continua y ahora de inteligencia artificial a la optimización de procesos y proyectos que lidera. Gracias, Gustavo, por prepararse para esta formación y preparar lo que vamos a ver a continuación. Adelante, el escenario es todo suyo. Buenas noches. Gracias, William. ¿Me confirma si se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Qué gusto. Se quedó en mute, Gustavo. Se quedó en mute. Perdón, puse mute por error. Ahora sí, ¿verdad? Bien, bienvenidos a esta masterclass donde vamos a hablar sobre HACCP y BPM con el toque de inteligencia artificial, que es uno, pues, no diría que es un tema en boga o algo en moda, sino pues ya una realidad, ¿no? Tenemos que irnos ajustando a eso, ya vamos a ver cómo. Para esta masterclass eh, tenemos tres objetivos. Perdón si en algún momento me escuchan un poco ronco, he estado algo mal eh, de la garganta. Entonces tenemos tres objetivos. El primero de ellos, comprender los principios generales para la gestión de BPM y HACCP, ¿verdad? Los principios no van a cambiar y esto lo vamos a estar viendo, ¿no? en el transcurso de la masterclass. Vamos a hablar también cómo apoyarnos en inteligencia artificial y a conocer un poco sobre el diplomado. Entonces, comencemos hablando un poco de qué es inocuidad. Vamos a ponernos primero en contexto. Creo que para muchos ya será conocido el concepto, pero esta es la definición que nos da ISO 22000. Esa seguridad de que el alimento no va a causar ningún efecto adverso en la salud del consumidor cuando es preparado o se consume de acuerdo con el uso previsto, que ese pues, es un concepto que se integra también a HACCP. Esto incluye qué capacidad tenemos de demostrar que nuestros productos son inocuos, no únicamente decir que somos inocuos o creer que somos inocuos porque, a ver, no he tenido ninguna queja de inocuidad, ¿verdad? Nadie se ha enfermado, sino porque podemos demostrar que en realidad lo somos. Y ahí entran un montón de factores que vamos a ver posteriormente en una pirámide de inocuidad. ¿Okay? Entonces, bajo este concepto que yo resumo en tener la confianza de que nos podemos comer algo sin que nos cause ningún efecto adverso a la salud, sin que nos cause ningún daño, ¿verdad? Sin miedo de que nos vamos a enfermar, a lesionar, ni nada por el estilo. Bajo este concepto, entonces, hagámonos una pregunta muy importante. ¿Qué necesitamos para entregar productos inocuos? Y vamos a comenzar con desde el diseño y el desarrollo de los productos. La inocuidad comienza desde la idea de un producto, donde tenemos de qué se va a tratar, con qué va a estar hecho, cómo va a ser hecho, dónde va a tener las materias primas, etcétera, etcétera. Ahí comienza la inocuidad. Luego tenemos que asegurar que todas nuestras materias primas, materiales de empaque, insumos, materiales en contacto con los alimentos, etcétera, son inocuos. ¿Esto qué significa? Que la inocuidad está a lo largo de la cadena alimentaria. Eso es lo que estamos diciendo en esa parte. Es decir, vamos a comenzar entonces asegurándonos que tenemos todos nuestros materiales de fabricación, insumos, etcétera, son inocuos. ¿Ok? Y luego tenemos dos caminos que ocurren ya en el momento, en la realización del producto, y aquí están en paralelo para efecto de explicarlo, pero que en realidad van entrelazados, van uno junto con otro, que son por un lado las condiciones y prácticas higiénicas y por otro el desarrollo y control de procesos. Al camino de arriba le llamamos programas prerequisitos o también conocidos como buenas prácticas de manufactura, donde podemos tener diferentes referencias como referencias legales, el RTCA o los reglamentos, las normativas propias en El Salvador, u otras que podemos tomar como la serie de la familia ISO 22002, desde la 1 hasta la 6, dependiendo del sector de la cadena en el que estemos, u otras referencias que nos sirvan, ¿verdad? Esto depende de cada organización y del sector en la cadena alimentaria en la que se encuentra. Entonces, con esto, ¿qué estamos garantizando? Con eso estamos garantizando un ambiente de trabajo, las condiciones adecuadas para poder fabricar los productos. Pero no basta con eso, sino que también necesitamos controlar los procesos. Y ese controlar los procesos es precisamente el HACCP. Controlar los procesos, el HACCP no es más, perdón, que saber qué procesos controlar o qué elementos en el proceso, mejor dicho, tengo que controlar. ¿Ok? Es decir, a qué temperatura, qué tipo de control de material extraño,
qué tiempo, etcétera. Es decir, cuáles son esos puntos, esos ajustes en el proceso para garantizar que estoy fabricando de una forma inocua, que estoy eliminando, reduciendo los peligros a un nivel aceptable. Y de fondo siempre está la gran pregunta de cómo administramos todo esto, es donde vean que la parte de BPM, HACCP, que suelen ser bastantes técnicos, se van a combinar y van a necesitar un elemento integrador, que es ese fondo gris que tenemos ahí, que es el sistema de gestión. En nuestro caso nos gusta trabajar mucho con ISO 22000 en causa y solución, ¿verdad? Pero existen otros sistemas también que son igualmente válidos. Entonces todo esto lo vamos a combinar en una pirámide de inocuidad, que hacemos una lectura de abajo hacia arriba en la forma en la que se construye y una lectura de arriba hacia abajo en la forma en la que gobierna. Vamos a comenzar siempre por una cultura de inocuidad, que es la base, y esto es un poco curioso porque es una base que está en constante construcción, nunca se termina de construir, pero es lo esencial. Luego vamos con los programas prerequisitos de la industria, es decir, las buenas prácticas de manufactura, y cómo esos PPRs los adaptamos entonces a nuestra organización y creamos nuestros propios procedimientos estandarizados de operación, para posteriormente meternos a hacer una implementación de un HACCP. Si fuese algo secuencial, algo que vamos haciendo etapa por etapa o piso por piso, como en el caso de la pirámide, esa sería la construcción. ¿Qué ocurre en la realidad? Pues que vamos mucho en paralelo. Sin embargo, algo muy importante que hay que mencionar acá es que no podemos tener un HACCP, no podemos hablar de un HACCP si no tenemos unos PPRs bien fundamentados. Porque lo que vamos a hacer es querer controlar a través de HACCP cosas que tienen que controlarse por medio de PPRs. Por ejemplo, vamos a estar queriendo poner un detector de metales cuando lo que tengo que hacer es asegurar mis materias primas, asegurar el buen estado de mis equipos para prevenir material extraño. ¿Ok? Y por último, hacia arriba el sistema de gestión. ¿Ya? En la gobernanza, les decía, vamos de arriba hacia abajo, porque el sistema de gestión tiene que gobernar todo esto que tenemos hacia abajo. Si estoy, por ejemplo, con mi sistema de gestión bajo un esquema ISO 22000-2018, me dice, ¿ya?, cómo se va a desarrollar el HACCP. Me da algunos conceptos. Me habla, por ejemplo, de PCCs y PPROs, que el concepto de PPRO no está en otros sistemas de gestión. Y lo que tenemos hacia abajo, los PPR van a soportar la implementación del HACCP. Entonces ahí viene la lectura vertical descendente. Okay. Ahora, con toda esa introducción, vamos llegando ya a lo específico y hablemos entonces de qué son las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura, a mí me gusta hacer acá un juego de palabras, y darle un poco la vuelta, ¿okay?, y decir, para mí son prácticas de buena manufactura. Es decir, son ese conjunto de condiciones que me van a permitir manufacturar, entendamos por manufacturar cualquier actividad de transformación, por ejemplo, inclusive un servicio de catering o de banquetes, ¿ok? Y el conjunto de buenas prácticas es todo ese conjunto de condiciones que me van a permitir hacer mi operación de una forma inocua. Es ese conjunto de condiciones y prácticas higiénicas. ¿Ya? Entonces son ese conjunto esencial sin el cual yo no puedo decir que mis alimentos van a ser inocuos. A ver, yo no puedo decir que voy a fabricar de forma inocua si no hay una correcta higiene y salud de los empleados, un conjunto de paredes, pisos, techos, ventanas en buenas condiciones, un abastecimiento correcto de agua potable, un control de plagas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esa es la definición. O sea, acá sin entrar en mayor detalle, porque ya lo mencioné, ese conjunto de condiciones de infraestructura, procedimientos, medidas higiénicas que están en toda la cadena alimentaria. ¿Sí? Están en todas las etapas, que son parte de cualquier proceso. Y esto es algo muy importante que diferencia, aunque tenemos pruebas requisitos específicos para algunas industrias, ¿ya? Pero el hecho de estar en toda la cadena alimentaria es algo que los diferencia del HACCP. El HACCP ocurre únicamente en el proceso, mientras que las BPMs, si lo circunscribimos a una planta de fabricación, van a estar desde la recepción de la materia prima hasta el despacho, pasando por las actividades auxiliares, por ejemplo, instalaciones para los empleados, baños, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, ¿de dónde van a salir? Pues van a salir de diferentes requisitos. Van a depender de cada empresa. Ya van a depender de qué tipo de alimento o en qué sector de la cadena estoy
no qué tipo de alimento, en qué sector de la cadena estoy operando. Por ejemplo, si tomamos de referencia ISO 22002, se compone de 6 partes que tienen ahí y vean que abarca desde la agricultura hasta el transporte y almacenamiento, pasando por la manufactura, el catering, los empaques e incluso los alimentos balanceados para animales, ¿ya? Y van a depender también de las regulaciones que se tengan. En El Salvador, pues básicamente la referencia es RTCA, la regulación local es casi que una adaptación del RTCA, pero pues hay otros países que tienen otros tipos de regulaciones. Entonces, PPR o BPM va en esa línea. Acá, por ejemplo, no voy a explicar todas las 22.002, únicamente me traje de ejemplo la 1, que es la más utilizada, pues la parte de fabricación, y vean que son 15 elementos y nos está hablando de 15 programas prerequisitos que independientemente de si estoy fabricando mermelada, si estoy eh, procesando pollo crudo, ¿verdad? Si estoy procesando lácteos, si estoy haciendo harinas, lo que sea, aplican por igual, ¿verdad? ¿Cómo? Ya eso va a depender de cada organización. Y así podemos tener un conjunto de PPRs de acuerdo a cada tipo de industria. Cuando me refiero a PPR es sinónimo de buenas prácticas de manufactura en este caso. Ahora, HACCP, ¿qué es? HACCP, a diferencia de las buenas prácticas de manufactura, no es un conjunto de condiciones. HACCP es un procedimiento para controlar el proceso de una forma preventiva, donde en lugar de estar inspeccionando uno a uno el producto, lo que voy a hacer es controlar los ajustes en el proceso para asegurar que salga bien. ¿Ya? Eso es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Cómo mi proceso de transformación, mi proceso de elaboración, me va a asegurar que el producto es inocuo. Esa es una diferencia muy importante. El HACCP es proceso exclusivamente, mientras que las BPM están en lo largo de toda la cadena y en todos los tipos de procesos. ¿Ok? Bien. Perdón. ¿Cómo desarrollamos un HACCP? A mí me gusta dividirlo en dos grandes bloques, en la parte de etapas preliminares y en la aplicación de principios, donde nos hace un total de 12 fases. ¿Ok? Las etapas preliminares van a comenzar con la formación del equipo. El HACCP, a mí me gusta utilizar mucho este dicho que era de mi abuelita, no es comida de hocicones. ¿Qué significa? Que no podemos ir de abalanzados y de un solo, ya tengo un HACCP en 2 semanas y listo. O traducido, acá en específico es, una sola persona no puede hacer un HACCP. Es muy difícil. ¿En qué sentido? No es que HACCP sea complicadísimo. A ver, sí es ciencia de la NASA porque nació en la NASA, pero tampoco es ciencia, no es rocket science, no es ciencia de cohetes, ¿ok? No es que sea difícil porque, uy, qué grado de complejidad, qué cosa más difícil de hacer. Es difícil en el sentido de que es trabajoso, que requiere mucho conocimiento y difícilmente una sola persona va a tener toda la visión de materias primas, de materiales, de procesos, de peligros físicos, químicos, biológicos para poder hacerlo solo. Siempre acá sí aplica perfectamente el dicho de dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, por lo menos hay que tener un equipo bien formado en HACCP, con experiencia, conocimiento que nos permitan tener un análisis lo suficientemente profundo. Lo segundo, y aquí es donde vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora, prompteando en ChatGPT, es la descripción del producto. Tenemos que conocer a profundidad nuestro producto. Y cuando hablamos de nuestro producto, estamos hablando de con qué lo hacemos, con las materias primas. Esto es conocer sus características microbiológicas, físico-químicas, o sus características biológicas, mejor dicho, físico-químicas, condiciones de almacenamiento, vida útil, uso indebido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Qué peligros me pueden aportar las materias primas? A ver, no es lo mismo trabajar con una materia prima harina, cuyos peligros biológicos son relativamente menores, que trabajar con una materia prima carne cruda, que tiene peligros biológicos significativos. ¿Ya? El uso previsto, ¿para qué usamos el producto? La información o el diagrama de flujo, describir a profundidad, qué tanto, lo más que se pueda, nuestro proceso para poder analizarlo y comprenderlo. Y verificar el proceso. Vean todo, hasta ese momento, ahí no hay nada de análisis HACCP todavía. Ahí lo único que hemos estado haciendo es preparando el terreno, conocer, es decir, montar esas bases para el análisis HACCP. Y entonces pasamos a la aplicación de los principios, donde tenemos, donde tenemos los 7 principios HACCP. El análisis de peligros, donde vamos a agarrar la descripción del producto y la información del proceso
y parte por parte vamos a analizar qué peligros físicos, químicos, biológicos hay y los vamos a evaluar en severidad y probabilidad para determinar su nivel de significancia. Y aquellos peligros que nos digan, mira, hey, momento, esto sí es un peligro, esto es significativo, le vamos a aplicar medidas de control. ¿Ya? Vamos a aplicar los famosos PCCs. Y si nos gusta ISO 22000, vamos a aplicarles PPROs también. ¿Ok? Hay que determinar límites, porque, ok, ya dije que voy a poner un control de temperatura, por ejemplo, pero ¿cuál? ¿Cuál es mi temperatura mínima, mi temperatura máxima? Y ahí ya tengo mi plan de control armado. ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo le voy a dar seguimiento? Eso es el monitoreo. ¿Qué voy a hacer si algo sale mal? Porque, a ver, no va a ser infalible. En algún momento puede fallar. Entonces, no es pecado que falle. ¿Ya? Lo que es pecado es no hacer nada. Esa es la fase 10, la definición de acciones correctivas. La fase 11, la verificación y validación del plan HACCP, cómo me aseguro que sí está vigente, que funciona, y documentar todo, que es algo esencial en toda esta metodología. Bien, hasta acá pues es el enfoque tradicional. Ahora comencemos a hablar un poquito de inteligencia artificial y hagámonos una gran pregunta. ¿Cuál es la nueva era en inocuidad? A ver, ¿para dónde vamos? Partamos del enfoque tradicional, como lo hemos venido viendo hasta ahorita. Dependencia de registros manuales. Eso es algo que ocurre hasta en las mejores empresas, todo está en papel. ¿Okay? En el mejor de los casos, si es que está documentado. Segundo, nos falta todavía mucho camino por recorrer y esto pasa inclusive en empresas grandes, en multinacionales. Multinacional de alimentos más grande de Centroamérica le pasa esto. Decisiones basadas en experiencias y no en datos. El yo creo y no en un análisis de datos. Y ahora hay muchas herramientas para análisis de datos. Y planes HACCP que son rígidos, que son difíciles de actualizar o difíciles, a ver, de adaptar a cambios. ¿Qué está pasando actualmente? Pues hay un aumento en la complejidad de las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro están siendo más largas. Las cadenas de frío se vuelven más desafiantes porque tengo más tiempo, más lead time, más actores que intervienen en toda esta cadena. Se viene haciendo más regulación y fiscalización también. Si no, vean cómo vienen cambiando las normativas legales y también cómo vienen cambiando esquemas como FSSC 22000. Hay necesidad de mayor velocidad de respuesta, ¿ya? O sea, cambios, preguntas que exigen que respondamos más rápido y que debamos tener pues más información o más capacidad de análisis y de adaptación. ¿Ok? Y vamos hacia una disrupción tecnológica, es decir, ya estamos desde hace varios años, desde hace por lo menos unos 7 años hablando de una industria 4.0 y transformación digital. Y algo muy importante, la inteligencia artificial como acelerador. Ya voy a explicar a qué me refiero con esto de acelerador. No nos sustituye, nos acelera, nos potencia. Ese debe ser el enfoque que tenemos con la inteligencia artificial. Entonces, en concreto, acá algunos ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial en HACCP. Lo primero, el análisis predictivo de peligros. Es decir, veamos uno de los retos que teníamos, o una de las dificultades. Decisiones basadas en experiencia y no en análisis de datos. Ahora ya no hablamos de un análisis post-mortem, sino de un análisis predictivo. Es decir, podemos cargarle grandes volúmenes de datos a la inteligencia artificial y que nos diga, mira, te vas a salir de control en tal momento. Ese es un análisis predictivo. No que nos diga, te pasó esto, porque eso es ver hacia atrás, o sea, eso es, ya pasó, de acuerdo, necesitamos revisarlo, pero es mucho más importante ver qué va a pasar hacia adelante y para eso hay un montón de modelos que se pueden utilizar. Lo segundo, y algo que a mí me fascina de estar utilizando ChatGPT para hacer HACCP, es la clasificación automatizada de peligros o de riesgos. Alguien me dice, mira, pero es que eso de que probabilidad por severidad es un tanto subjetivo. Digo, no, nunca ha sido subjetivo. Nosotros somos los que lo dificultamos porque empezamos mucho, precisamente por la falta de análisis de datos, mucho al yo creo que. ChatGPT es objetivo y mientras nosotros o cualquier inteligencia artificial, mientras nosotros le carguemos información y le demos criterios claros y precisos, ese efecto de yo creo, yo sospecho, se me hace que se anula. Entonces, no solo automatizamos, sino que logramos ser más objetivos todavía en la evaluación de peligros. Y concretamente, eso es para el desarrollo del HACCP como tal. Y concretamente, ya ¿cómo se llama esto? En la implementación del HACCP, podemos tener detección de desviaciones en tiempo real.
Hay una de las limitantes de los PCCs, o porque a veces algunos controles no llegan a ser PCCs, es porque no tienen la capacidad de detectar los peligros en el momento oportuno. Es una característica esencial de un PCC. Y a veces creemos que únicamente van a ser PCCs, por ejemplo, detector de metales, que sí, en el momento me lo está rechazando. Pero ahora ya hablamos de comparadores de imágenes, de escáneres, de sensores, que en el momento me están diciendo si algo está fallando o no, o si puede fallar. Entonces ya cumplen de mejor forma el concepto de un PCC. ¿Okay? De igual forma, también tenemos algunas aplicaciones en buenas prácticas de manufactura. Muy relacionado al anterior, los sensores inteligentes para verificaciones de limpieza, por ejemplo, o para monitoreo en general, por ejemplo, un monitoreo microbiológico. Hay muchas cosas que ahora se pueden estar haciendo y no pensemos en sensores carísimos, pensemos en cómo recopilamos información. Podemos hablar también de visión por computadora eh, para inspecciones higiénicas, ¿sí? Donde perfectamente puedo utilizar herramientas como una realidad aumentada que me permitan ver, como decían los Thundercats, un poco más allá de lo evidente. ¿Sí? Hay mucho alrededor de eso ahora. Y algo que, pues, intentando hacer ahí por ahí un par de aplicaciones prácticas, eh, creo que no estamos utilizando mucho son los chatbots para capacitación continua. Creo que todos en algún momento nos hemos relacionado con algún chatbot, por WhatsApp generalmente, cuando escribimos alguna página o algún perfil de WhatsApp Business generalmente, y uno pone buenos días, y le contesta, hola, fulanito de tal, ¿en qué puedo ayudarte? Escoge cualquiera de estos menús. 1, información. 2, consultas. 3, atención personalizada. Eso mismo se puede aprovechar bastante para capacitación continua. Por ejemplo, desarrollamos un programa de capacitación, de entrenamiento en BPM o inclusive en cualquier otro tema y que sea interactivo. Ahí mismo se puede hacer el examen, selecciona la respuesta correcta, dime qué piensa de tal cosa y el chatbot va platicando con uno para facilitar mucho las capacitaciones y pasar de aquella capacitación tradicional en el salón a aquella más o menos intermedia donde le mandamos videos y PDFs a la gente, algo un poco más interactivo y que pues nos gusta pasar mucho en el teléfono, nos gusta pasar chateando, ¿por qué no aprovecharlo para este tipo de situaciones? Vean que tenemos diversidad de herramientas, desde aquellas que podemos encontrar gratuitamente, como vamos a ver ahorita, por ejemplo, con lo que vamos a desarrollar, con el caso práctico, chatbot, que es un poco intermedio. Hay plataformas que son gratis y se pueden programar para esto, hasta aquellas que son más avanzadas y que a veces creemos que inteligencia artificial solo va por ahí con realidad aumentada, sensores y otros. Entonces hay herramientas en diferentes niveles según lo que necesitemos. ¿Okay? Entonces vamos a hacer ahora una pequeña demostración. ¿Okay? Bueno, perdón, antes solo me queda un slide más para hablar un poco de beneficios y retos de inteligencia artificial. Beneficios, pues ya los hemos venido mencionando: mayor eficiencia y velocidad ante no conformidades, algo falla, es más fácil detectarlo y responder. Reducción de riesgos y pérdidas económicas, la trazabilidad también se vuelve mucho más amable, más efectiva, y hay una alineación mucho más fácil con tendencias, con publicaciones nuevas que van saliendo, etcétera. Retos, yo creo que no pensemos únicamente en retos a nivel financiero y tecnología, sino en nuestros propios perfiles, cómo nos vamos adaptando a esto, cuáles son nuestras competencias claves a nivel de datos, tecnología, y algo muy importante, la combinación de fundamentos técnicos con herramientas digitales. Mucha inteligencia artificial, pero la inteligencia natural sigue siendo irreemplazable. La inteligencia artificial puede equivocarse y es donde entra mucho en juego el conocimiento o la experiencia profesional para decir, hey, esto no me suena mucho, o aquí falta, ¿verdad? Porque no es perfecto, se va desarrollando. Entonces, vamos a pasar a hacer un ejemplo. Les voy a compartir nuevamente toda la pantalla, ¿ya? Y creo que estamos viendo acá, pues, ChatGPT, ¿no? Para avanzar, yo ya tengo desarrollados algunos prompts que estuve probando. Vamos a pedirle que nos ayude a hacer un análisis de peligro de materias primas. Vamos a comenzar, como decía, en uno de nuestros, de las fases de HACCP con los pasos preliminares. Y una de las cosas que me encuentro, que a veces hay muchos errores en HACCP o deficiencias, es que no describimos adecuadamente nuestras materias primas. Entonces le vamos a pedir que por favor asuma el rol de experto en calidad
inocuidad alimentaria, con amplia trayectoria en implementaciones de teoría HACCP, y le vamos a cargar dos materias primas. Yo tengo por acá unos documentos, tengo una especificación interna de un chicken powder, de sabor de pollo en polvo, y una ficha técnica de un proveedor para una vitamina A palmitato. Le vamos a pedir, vean que lo importante para que esto funcione, si están leyendo ahí el prompt, es ser bastante específico, ¿ya? Le vamos a decir que la revise, que nos diga si las entiende, ¿ya? Y para cada uno de estos materiales que identifique cuáles son los peligros físicos, químicos, biológicos, no solo a partir de las especificaciones, sino que también por medio de documentos de referencia, como Códex Alimentario y otras fuentes confiables. Y le vamos a pedir que por favor cite esas fuentes de referencia. ¿Ok? Entonces vean que algo importantísimo para utilizar la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, es ser lo más específico y detallado posible en nuestro prompt, es decir, en esa indicación que le vamos a dar. Si yo únicamente le subo los documentos y le digo, haz un análisis de peligros para un hazard, me va a entregar algo que no sea probablemente tan confiable. ¿Ok? Entonces, vean, interesante la respuesta. Me comienza diciendo, gracias por tu claridad. Eso significa que es un prompt bastante completo, y veamos la respuesta que nos da. Nos dice, acá para el primer material, el chicken powder, lo describe, ¿vean? Una descripción general, polvo seco, elaborado a partir de pollo cocido, etc. Peligros, los clasifica en físicos, químicos, biológicos, le pone nombre al peligro, o sea, de cuál es el peligro, la justificación de por qué y las fuentes. Esto es muy importante. Todo lo que hagamos en HACCP tiene que estar justificado. Entonces, acá una de las grandes ventajas es que Chat nos va a ahorrar mucho tiempo buscando información. Esa es una de las ventajas. Por eso es que decimos potencia. ¿Ok? Veamos en peligros químicos, residuos de TBHQ, residuos de pesticidas, y me interesa ver los biológicos, donde justamente uno de los que esperaba ver, y siempre por excelencia, en productos relacionados a pollo, es la salmonela. ¿Ok? Nos pone aquí otros como el Clostridium, Staphylococcus, Bacillus cereus, mohos y levaduras, y dependerá de nosotros decir, hey, pero esto pega o no pega, de acuerdo a lo que conocemos, o ver más adelante en un análisis de peligro si es significativo o no. Veamos con la vitamina A, peligros físicos, ¿ok? Peligros químicos, que son la mayoría por la naturaleza del material, es justo esto lo que estamos esperando ver, y peligros biológicos pues no va a identificar. O sea, lógicamente acá no hay, si tenemos alguna duda, pues entonces venimos y preguntamos nuevamente al chat. Nos pone acá las fuentes y referencias utilizadas. Vean que está utilizando fuentes que son confiables como Codex, FDA, algunas normas ISO, y algo muy importante, esta es una recomendación que por tiempo no vamos a hacer ahorita, es verificar estas fuentes. A veces nos ponen enlaces que no funcionan, ¿verdad? O que están caducados, y hay que verificarlos. Luego, siempre va a concluir con una pregunta. En este caso nos dice, ¿deseas que esta información se integre en la tabla HACCP? Si nosotros le vamos diciendo sí, sí, sí a todo, él va a comenzar a sobreanalizar o va a comenzar a perder el rumbo donde queremos ir. Entonces, una recomendación es que nosotros lo vayamos delimitando y le digamos por dónde queremos avanzar. Bien, aquí tengo una simple enumeración de peligros, pero si recordamos los elementos de HACCP, tengo que hacer o los principios de HACCP, tengo que hacer un análisis de peligros. Entonces aquí yo ya sé cuáles son los peligros, pero cuáles de estos son importantes. Entonces vamos a ponerle este otro prompt, ¿ya? Y le vamos a pedir que por favor cree una tabla tipo HACCP que contenga el código del material, lo vamos a enlistar, nombre, descripción, origen, proveedor, características, almacenamiento, manipulación, microbiología, físicos, químicos, y un análisis de peligro donde identifique el tipo de peligro, su descripción, justificación y un análisis de severidad por probabilidad debidamente justificado. Es decir, reformulame lo anterior en un formato HACCP, pero además agrega la parte del análisis de peligro en severidad probabilidad, que es como generalmente nos lo pide HACCP. Vamos a ver qué nos hace. Algo importante acá, mientras él hace el análisis, es yo no le di elementos para qué es severidad baja, media, alta,
ni tampoco que es probabilidad baja, media, alta. Le estoy dejando la libertad a la inteligencia artificial que lo haga bajo cualquier criterio que encuentre de referencia. Una forma de mejorar esta indicación es darle criterios claves, y lo vamos a hacer más adelante, cargarle algún elemento, cargarle información, por ejemplo, histórico de materiales extraños encontrados, histórico de incidentes de inocuidad, para que pueda tener elementos suficientes para hacer el análisis. ¿Ya? Sin embargo, vean qué es lo que hace. Me da un código del material, nombre, descripción, origen, proveedor, características, tipo de peligro, descripción, justificación, y me hace una calificación de severidad-probabilidad. Sin embargo, no llegó todavía a evaluarlo como, a ver, severidad por probabilidad, qué tipo de peligro me da, significativo o no significativo. Precisamente porque no le puse esa indicación, porque no le di elementos contra el cual hacerlo. ¿Ya? También podemos hacer algo similar a partir de, mira Gustavo, nosotros ya tenemos una metodología HACCP, una plantilla HACCP en nuestra organización. Entonces, le voy a cargar un documento que ya tenemos, en este caso la plantilla HACCP que utilizamos en causa y solución. Le indico en qué hoja quiero que lo analice, ¿ya? Y qué es lo que tiene que hacer. Hacerme esto mismo, pero seguí los campos que aquí te estoy dando, ¿ya? Y mientras eso ocurre, quiero que veamos esa plantilla HACCP, que es esta de acá, ¿verdad? Donde pues ya tenemos una forma definida para hacer nuestro análisis de peligros, ya le estamos dando ya le estamos dando cómo hacerlo, ¿verdad? Y él lo que está haciendo pues es adaptando esa información que ya creó, ese análisis a esto. Este prompt sí es un poco tardado. Para efectos pues tengo acá eh, la versión que probé anteriormente, que cuál es el resultado que nos va a dar, y vean que lo completa. Sin embargo, algo con que me vengo encontrando con ChatGPT es que a veces no respeta mucho los formatos, especialmente cuando son formatos un poco complejos, es decir, cuando ya tenemos algunas celdas combinadas, el encabezado tiene subpartes, etcétera, pero logra completarlo bastante bien. Entonces, aquí como yo ya lo orienté a que me haga un análisis de severidad, probabilidad y me determine un riesgo, ya él sí es capaz de decirme, ok, mira, este peligro, estamos hablando de salmonela, peligros microbiológicos, considera que es una severidad alta y una probabilidad media, por lo tanto aquí tenés un riesgo alto, es decir, tenés un peligro significativo. ¿Ok? Aquí lo hizo, es exactamente la misma que le mostré, vean que le tomó un poquito más de tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa eh, con, me interesa analizar recuerden que les dije que había dos partes, uno, todas las materias primas, pero ¿qué ocurre con el proceso? Entonces, vamos a retarlo a que nos analice el proceso. Y para eso le damos esta indicación donde le vamos a cargar un plan HACCP que ya existe, ¿ya? Eso nos puede servir mucho para hacer una revisión, le vamos a cargar este HACCP de mermeladas, ¿verdad? Que es un HACCP de, se los voy a mostrar acá, de un proceso de elaboración de mermeladas. Y vean que tiene bastante información, no lo vamos a ver a detalle, solo para que tengan una idea de toda la información que va a leer la inteligencia artificial en este momento. ¿Okay? Por acá está el diagrama de flujo, que es la parte esencial donde él va a comenzar a analizar los peligros, que ven que hay información ahí bastante importante, y le vamos a dar más referencias todavía. Le vamos a cargar por acá una ISO 22000 para que tenga referencias de cómo lo va a hacer, y le vamos a cargar también este otro documento que es una matriz de probabilidad por severidad. ¿Se acuerdan que les dije anteriormente que no le había dado indicaciones tan específicas? Entonces hoy le voy a decir, mira, estos son los elementos que vas a considerar para poder hacer tu evaluación de peligros, ¿ya? Para que él tenga criterio contra el cual objetivamente hacer esa evaluación. Entonces, ¿qué le pedimos? Revisar esos tres documentos, ¿ok? Vas a hacer el análisis de peligros y determina, ojo con esto, cuáles son las medidas de control, PCC o PPRO, según ISO 22000, la referencia, y tomando
los criterios de probabilidad de severidad de la matriz que le estoy dando. Entonces, analizame ese HACCP, analiza el flujo del proceso particularmente y determiname cuáles son los peligros y sus medidas de control. Entonces, este es un prompt aparentemente corto, pero que tiene mucha indicación, mucha información para que él pueda hacer. En otras palabras, le estoy diciendo, revisa todo y contra estos criterios, decime si, qué onda con mi plan HACCP. ¿Okay? Enfócate en las medidas de control, que al final de cuentas pues, es una de las cosas más críticas. Nos hace un diagrama de flujo, que lo vamos a descargar para ver de qué se trata. Vamos a ver. Como estoy utilizando la versión premium, pues me permite hacer imágenes, que a veces hay limitantes en las versiones gratis. Lo extrajo, vean, del documento. ¿Ya? Cuando hice el ensayo previo en la preparación de la masterclass, me lo hizo descrito. Y pues vamos a ver acá, preséntalo. Preséntalo acá directamente. Me está preguntando si lo quiero hacer en Excel y eso, pero queremos verlo acá directamente. Entonces, vean, acá sí lo describe, me da las grandes etapas del flujo del proceso y acá viene lo interesante, el análisis de peligros. Vamos a ver cómo lo está haciendo. Vean, aquí me pone las diferentes etapas, tienen que haber por lo menos 9 etapas acá, que son estas mismas. Me identifica el peligro, por ejemplo, vámonos a cocción, ¿ya? Que es un peligro biológico. Ven que aquí hay algo interesante y es que identifica un peligro biológico, pero la descripción quizás tiene que mejorar. Me está diciendo que a qué se debe el peligro y no de qué se trata el peligro. El peligro es pues la presencia de contaminación microbiológica como salmonela, moho, etcétera, etcétera. La justificación me parece bastante bien. Severidad 5, probabilidad 3, lo cual me dice que es muy significativo y me lleva a una medida de control que es el control de temperatura y tiempo. Bastante lógico y me lo identifica como PCC. ¿Okay? Dentro del HACCP, sí, esto es un PCC. Me parece que el análisis es correcto. Pero vean que también es capaz de identificar PPROs. Y si le hubiera pedido que identifique cuáles se van a controlar a través de buenas prácticas de manufactura o a través de PPR, también podría hacerlo. Algo que me llama la atención acá es que en la cocción únicamente me está identificando peligros biológicos. Pero si pensamos que esta es una mermelada en la cual estamos calentando azúcares, es probable que tengamos algún peligro químico. ¿Ok? Entonces, yo podría preguntarle perfectamente si únicamente identifica peligros biológicos, únicamente identificas peligros biológicos en la etapa de cocción. ¿Qué tal o qué me puede decir sobre peligros químicos por sobrecocción? ¿Qué podría darse? Entonces veamos que no es infalible, ¿ok? Y una desventaja que tiene particularmente ChatGPT es que es bastante condescendiente. Si yo le voy diciendo algo, va a buscar por dónde. Sin embargo, acá es interesante. Miren, puede identificar la formación de HMF, la degradación de la pectina. Me esperaba yo por acá que me dijera algo sobre las poliacrilamidas, ¿verdad? Pero ya lo identifica. ¿Ya? Y entonces, en este caso, me lo manda por PPRO. Sería interesante venir y decirle, ok, rehace el análisis y ahora considera también esos tipos de peligro dentro de la matriz HACCP. A ver qué es lo que pasa. Y si notan algo, se va volviendo un proceso iterativo. Y esa es una característica de la inteligencia artificial. Es que el hecho de ser una inteligencia artificial, como su nombre dice, lo que nos está indicando es que es capaz de aprender y aprende en la medida en la que va repitiendo. Entonces, a medida voy refinando el análisis, voy teniendo esta conversación con el chat y le voy cuestionando por qué este peligro, por qué otra cosa, vamos refinando bastante los prompts y también el resultado o el análisis que me va haciendo. ¿Okay? Entonces, bien, ese era el ejemplo práctico de cómo utilizar una herramienta sencilla, gratuita como ChatGPT, ¿verdad? Que es bastante amigable, fácil de usar, siempre y cuando tengamos pues la información correcta. Y finalmente, pues una reflexión, que creo que es muy importante acá, es si la IA nos va a reemplazar.
Y acuérdense que en uno de los slides había puesto algo, y es que no va a reemplazar, sino que tiene que ser un potenciador. La IA es una herramienta, no es un sustituto. El juicio profesional acá es irreemplazable, la inteligencia natural es irreemplazable. Entonces, ¿qué se espera de un especialista en food safety del futuro? Pues que sea técnico, que haya conocimiento técnico suficiente. Ya vean que si nada más le digo al chat, haceme esto, omite algunas cosas o puede cometer errores. El conocimiento que tenga es relevante, es importantísimo para poder entrenar a la inteligencia artificial. ¿Ya? Eh, y algo importante es que también seamos digitalmente alfabetizados, es decir, que tengamos la capacidad de utilizar todas estas herramientas. Entonces, pues hay la invitación a ir Perdón. incorporando todas Hola, estas hola. herramientas en, eh, en la implementación de BPM y de HACCP. Bien, vamos a la parte de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden hacerlas acá directamente en el chat de Zoom o bien utilizando la plataforma. Creo que por ahí nos enviaron el, el enlace también para colocar las preguntas y respuestas. Mientras van poniendo sus preguntas, pues tenemos acá algunos mensajes siempre relacionados a nuestro diplomado internacional en inocuidad alimentaria, donde podrán especializarse como Food Safety Specialist. Ya es nuestra cuarta edición, contamos con especialistas nacionales como su servidor, también de Argentina, de Colombia y de México. Información importante, pues acá tenemos parte del staff de facilitadores que ya ante William pues nos había presentado, ¿verdad? Nuevamente pues nuestra ruta, nuestros 6 módulos, donde vean que es una secuencia bastante lógica. Comenzamos hablando del esencial, que son buenas prácticas de manufactura. Luego dedicamos 2 módulos a HACCP básico y avanzado, donde incorporamos aquí particularmente herramientas de inteligencia artificial, como estos ejemplos sencillos que acabamos de ver. Luego respondemos a aquella pregunta, acuérdense en el esquema que veíamos inicialmente de cómo administramos todo esto, y pues nosotros tomamos de referencia ISO 22000 para ello. Y tenemos un módulo diferenciador bastante importante, el módulo 5, donde metemos herramientas Kaizen de mejora continua y de inteligencia artificial para inocuidad. Es decir, dejamos un poco la parte muy técnica de inocuidad y nos metemos a, bueno, y en la vida real, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo aplicamos o cómo combinamos con otras herramientas, con otras metodologías que nos permitan todos esos conocimientos técnicos realmente potenciarlos? Y finalmente, vamos hacia esa parte un poco más soft, pero que es la base, que es importantísima con la cultura de inocuidad y con la integración a otros sistemas de gestión, como puede ser calidad, medio ambiente, cómo nos integramos con otras disciplinas para potenciar de mejor forma todo esto. William, adelante. Listo. Interesantísimo todo y la verdad que podemos hacer muchísimo, sobre todo, Gustavo, siento, yo en lo que he alcanzado a ver hasta este momento es que muchas veces muchas herramientas que se ocupan en los sistemas de inocuidad se quedan en proceso porque son muy extensas. Y ahora con el uso de inteligencia artificial, pues hay mucho más recursos para poderlas terminar en menos tiempo. Tenemos varias preguntas, Gustavo, y voy a resaltar nada más tres, que es para lo que nos da el tiempo, invitándoles a todos a que aprovechen el descuento del 25% y sean uno de las 7 becas que tenemos con este descuento hasta el 23 de julio. Preguntan, Gustavo, me gustó mucho esta pregunta. Dice, si un ente certificador detecta el uso de inteligencia artificial por parte de un cliente, ¿cómo va a tomar esto? ¿Algo positivo o algo negativo? Como una buena práctica, si ha sido correctamente utilizado en el sentido de como una herramienta, como un apoyo que nos facilita el análisis, pues esa es una buena práctica. ¿Okay? Voy a decir exactamente lo mismo que digo en las clases de mis alumnos cuando dejo algún examen o alguna tarea o algo. Utilicen la inteligencia artificial. Es válida, es necesaria. Los invito, o sea, les pongo ejemplos, les digo, úsenlo. De hecho, hace poco estuve dando pues, algo esto en una universidad y les decía, úsenlo para hacer su HACCP. Lo que no es válido es permitir que ChatGPT piense por nosotros. Eso no Ujú. es utilizar la herramienta, eso es el método del Aragán de le cargo las cosas, copio y pego todo. Lo que en su momento fue Wikipedia, el Rincón del Vago, Google, pues ahora quiero utilizar ChatGPT de esa forma.
Eso es lo que no es válido. ¿Por qué? Porque ya vieron que puede cometer errores, que a veces la análisis no es completo, pero perfectamente se puede utilizar. Yo he conocido colegas que trabajan auditando y ellos mismos dan este mensaje, miren, utilícenlo, ellos mismos lo utilizan para auditar. Entonces es una herramienta que está ahí, que tenemos que utilizarla, pero como toda herramienta, utilizarla bien, responsable, de forma responsable, ¿no? Entonces no le tengamos miedo, pero tampoco caigamos en el extremo de, le pido todo al ChatGPT y yo solo copio y pego, porque ahí sí vamos a tener problemas. Y más allá de una no conformidad, es el hecho de que estamos haciendo un hazard que no nos va a dar el resultado adecuado. Y esa es una gran responsabilidad. Y creo que también este es un punto para reforzar a los auditores, el ¿Correcto? ver el uso que se le puede estar dando dentro de las empresas a estas herramientas y también pues, impulsarlo de la forma correcta. Porque tampoco sería válido decir, no, es que esto lo clasifiqué de esta forma porque ChatGPT me lo dijo. Uh Sería -huh. totalmente inadmisible. Entonces, obviamente nos están preguntando también acá por el precio del diplomado, acá en el chat. Les están colocando en el grupo de WhatsApp y también si nos ayuda para que les coloque la información en el grupo de WhatsApp completa de todo el diplomado. Este diplomado tiene un costo por curso de $130. Pero ahora, aprovechando la beca del 25% de descuento, queda en 84,75. Si no me falla la memoria. Pero ya en este momento se les está colocando toda la información ahí en el grupo de WhatsApp. Otra pregunta que tenemos acá, Gustavo, me parece también interesante. ¿Puedo ocupar la inteligencia artificial para hacer análisis de causa raíz de inocuidad? Sí, definitivamente. Lo importante va a ser darle las indicaciones adecuadas y la información. Si yo únicamente le digo, mira, encontramos un material extraño, no me va a hacer mucho. Tengo que darle información de mi proceso, contarle bien, ponerle fotos, investigación, etcétera, eh, e indicarle con qué herramienta quiero hacerlo, ¿verdad? Y cuestionar el análisis de causa raíz. Eso es muy importante, pero así como la podemos utilizar para nuestro análisis de peligros, perfectamente lo podemos utilizar para las etapas posteriores del hazard, en monitoreo, verificación, validación, y acuérdense que había de los principios, ¿qué voy a hacer si algo falla, verdad? El establecimiento de acciones correctivas. Perfectamente podemos hacer el análisis de causa raíz y determinar las acciones correctivas apoyándonos en herramientas de inteligencia artificial. Ok, perfecto. Nos siguen preguntando por los precios para que lo vayamos colocando ahí en el grupo de WhatsApp. El precio es de $30 menos el descuento en este momento. Le quedaría solo de 84,75 para que usted lo tome en cuenta y aproveche esta beca que tenemos en este momento. La última pregunta para las cuales tenemos tiempo, Gustavo, es un poco lo que ya estaba conversando al final de la sesión. ¿Puede llegar la inteligencia artificial a sustituir al auditor? Nos preguntan por acá más que todo si puede existir, llegaremos a ver un auditor robot. De hecho, yo creería que ya lo estamos viendo en algún modo, en el sentido de que hay auditores eh, que están utilizando eso, están utilizando bots, por ejemplo, ¿no? Los chatbots para hacerlo, están utilizando ChatGPT. En algún momento probablemente estemos sentados frente a una inteligencia artificial que nos esté auditando la inteligencia artificial sin alguna intervención humana. Sí podría pasar, o sea, de hecho, mucho del futuro de la industria en general, no solo de la industria alimentaria, va hacia eso, en muchas disciplinas, en automatizaciones, en sustituir algunas tareas repetitivas, ¿verdad? No sustituir al humano, sino en tareas repetitivas como tal. Entonces sí podría pasar. En ese sentido, pues vuelvo y hago la invitación de, a ver, no nos dejemos sustituir, sino que agarremos esto como una herramienta que nos potencie, ¿verdad? Acuérdense de ese último slide del perfil del especialista en inocuidad alimentaria, yo diría no del futuro, sino del ya, ¿verdad? En el que sea digitalmente alfabetizado. Sí va a pasar, ¿verdad? Es una realidad que va a llegar, no sabemos cuándo, y precisamente por eso hay que estar metiéndonos ya en esto. Y yo quisiera ahí resaltar un par de puntos, Gustavo. Número uno, va a pasar más pronto de lo que lo esperamos.
Principalmente porque aquí Gustavo nos mostró cómo promptear, que es un nuevo verbo que ya estamos popularizando. Cuando yo hago este tipo de prompt, es un lenguaje largo, modelo de lenguaje largo, pero este es el nivel uno de prompt. Luego tenemos hasta el nivel 5. En el nivel 5 de los prompts ya comenzamos a ocupar más herramientas de IA que llevan a que tengamos agentes de inteligencia artificial. Un agente de inteligencia artificial puede llegar a tomar decisiones. Herramientas como N8N, como Make, ya pueden tomar decisiones porque puede ir y hacer consultas y en base a la consulta tomar decisión y también en base a los parámetros que se van realizando. En ese sentido, quiero reforzar la importancia de aprender a promptear, porque una de las habilidades que tenemos que ir tomando ahora es promptear. Y eso, en eso lo vamos a ir viendo dentro del diplomado. Ahí quiero acercarme un poco más a la respuesta de un participante. Bartolomé nos pregunta adicional a ChatGPT, ¿qué otra herramienta enseñamos? Las herramientas que va a ver en el diplomado son las herramientas que vemos a nivel comercial, Bartolomé, pero no las vamos a concentrar en ChatGPT, nos vamos a concentrar en promptear, en desarrollar en los participantes la habilidad de crear prompts que sean efectivos. Promptear no es solamente preguntarle a ChatGPT. Promptear es desarrollar un lenguaje de programación de texto que nos va a permitir ser más efectivos y que la IA nos dé la información que nosotros necesitamos y nos haga muchas labores. Textualmente o puntualmente vamos a trabajar con ChatGPT, con Gemini, con Copilot, también otros LLM que se están escuchando mucho es DeepSeek o Llama, que son de lenguaje largo, pero también hay de Machine Learning, varias herramientas que nos ayudan a analizar datos e información. Es bastante amplio, depende de cómo vaya avanzando en cada uno de los módulos y vamos a profundizar muchísimo más en Kaizen e IA, que es el módulo número 5, pero no me quiero extender mucho porque el objetivo de este diplomado es la gestión de inocuidad alimentaria y cómo se va a apoyar en la inteligencia artificial. En otro diplomado profundizamos exactamente en más herramientas de IA, ya con N8N, Make y otras que nos pueden ayudar a hacer la vida mucho más fácil. Pero se nos está terminando el tiempo, Gustavo. Solo nos queda chancecito para irnos despidiendo. Palabras finales, Gustavo, mensajes finales. El Bueno, nivel pues del diplomado, sí, Bartolomé, es un nivel por diplomado, es decir, vamos módulo uno, módulo 2, o un módulo por mes. A partir del módulo número 5 y módulo 6 desarrollamos un proyecto y para cumplir con la certificación, pues aprobamos los 6 módulos y aprobamos el proyecto y se otorga la certificación. Lo esperamos ver ahí, Bartolomé, para que aproveche la promoción que tenemos en esta temporada. Gustavo, palabras finales. muchas gracias a todos por haberse conectado, ¿verdad? Y una doble invitación. Por un lado, a meternos en todo este mundo, como decía, ser ese especialista en inocuidad, que sea digitalmente alfabetizado, que no le tenga miedo a la IA, que no se deje reemplazar por la IA, sino que la utilice como una herramienta para potenciarse. Son muchas cosas las que se pueden hacer. Yo siempre digo, cuando yo estudié me hubiera gustado que existiera todo esto, me hubiera ahorrado mucho tiempo, ¿no? Y seguramente hubiera aprendido mucho más, que es uno de los propósitos. Y la otra invitación, pues a unirse a nuestro diplomado. Ya vieron que está bastante completo, ahora pues incorporando herramientas de inteligencia artificial. Es nuestra cuarta edición, tenemos ya 3 ediciones anteriores con mucho éxito, con historias de éxito de especialistas en diferentes industrias. Hemos tenido desde productos lácteos hasta especialistas en el área de restaurantes, ¿verdad? De parte de logística también en cadena de suministros que están relacionados a inocuidad alimentaria. Entonces ahí la invitación está abierta y esperamos verlos a todos. Perfecto. Nos vemos entonces en el inicio del diplomado. Recuerde, la oferta llega hasta el 23 de julio para que sea una de las becas que están ahí. Hay varios comentarios que agradecemos en el chat. Gracias por su participación y sus comentarios. Muchísimas gracias, Gustavo. Nos vemos en el diplomado. Un gusto, que estén muy Gracias a bien. todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.